días, compañeros maestros de comunicación. En este pequeño video pretendo compartir con ustedes la importancia de saber qué hacer cuando entramos a evaluar en el aula lo que es el lenguaje o cómo tenemos que percibir el enfoque comunicativo que el área de comunicación nos está encomendando. Ciertamente que cuando vamos a las escuelas lo que hacemos es evaluar a los niños, pero tenemos que tomar en cuenta las comunidades comunicativas, tenemos que ver los discursos, las acciones, el uso, la práctica, cómo se le entrega al niño la oportunidad de poder participar en la medida en que va aprendiendo, avanzando y tomando en cuenta algunas palabras nuevas, algunos avances o algunos aprendizajes, ¿verdad? En este documento nos dice como una prueba sencilla de cómo lo que uno evalúa, lo que uno revisa, tiene que ser algo que tú quieras, algo que tú estés deseando, algo que tú conozcas o quieras ahondar para saber cuál es el camino que te va a llevar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás buscando para saber cuál va a ser la forma de pretender o la forma de intervenir para arreglar alguna situación comunicativa? Dice esta frase: cuando el cocinero prueba la sopa, esto es formativo, y cuando los invitados la comen, esto es lo sumativo. A eso iríamos al grupo, a eso iríamos a las escuelas, a que todo mundo pruebe de esta cocina, como diría Casani, esta cocina de la comunicación, para que realmente podamos avanzar en lo que es el enfoque comunicativo. Cuando llegamos a las escuelas, nosotros vamos a ir viendo aquellas dificultades en las que los maestros, los maestros de grupo, los padres de familia, pues encuentran alguna dificultad que no saben cómo solucionar. Nosotros vamos tras esos niños que tienen problemas en la comprensión, en la producción fonológica, o bien que tienen dificultades en el uso y en la pragmática, principalmente en el uso. ¿A qué vamos? Somos mediadores, somos facilitadores de los procesos de aprendizaje. Eso es el meollo de la comunicación. No es tanto que el niño hable más palabras, diga más conceptos o que tenga un número elevado de vocabulario. Ese no es el propósito, sino el propósito es que realmente él sepa usar las palabras para salir adelante ante retos, desafíos y poder enfrentar las situaciones que el aprendizaje le vaya mostrando. Tenemos que ponernos de acuerdo, el niño y nosotros, sobre lo que estamos buscando, qué es lo que queremos saber, y lo que encontremos no le vamos a decir, oye, qué mal. No. Vamos a ir viendo esas dificultades, esas barreras o cómo se nos estén planeando o planteando realmente para saber cómo voy a llegar a hacer un plan de intervención. Tenemos que evaluar con énfasis en lo cualitativo. Ciertamente que cuando evaluamos medimos, ciertamente que hacemos algunas cosas para cuantificar, pero la parte cualitativa nos da muchísimas orientaciones y maneras de poder comprender el lenguaje. El lenguaje pues está en el aire. El lenguaje lo dice si se queda en las palabras o bien que lo escribamos o hagamos alguna representación o lo escucha. Pero cuando el niño habla, cuando el niño participa, se queda ahí y tú tienes que tomar esa parte, esa acción, esa actitud, ese proceso mental que está junto con el niño para que realmente podamos entender cuáles serían las formas en que pueda llegar a corregir, a ayudarle, ¿verdad? La competencia lingüística la vamos a evaluar, pero vamos a poner más énfasis en ver el uso, en ver la práctica, para entender realmente qué tanto, qué tan bien, cómo el niño puede salir adelante con el uso, con la práctica, que es algo de lo muy importante de la comunicación. En este diagrama vemos nosotros cómo la evaluación pues sí nos lleva a medir,
pero también nos lleva a la otra parte. Aquí en este documento vemos lo cualitativo y lo cuantitativo. En esta parte vamos a ver que cuando yo evalúo, juzgo, también mido y también califico, ciertamente, todo lo hacemos así. Y cuando yo hago esta parte que puede enfocarse en lo cuantitativo, pues yo reviso productos. ¿Qué logró? ¿Qué hizo? Comparo, peso, dictamino, corrijo, rectifico y controlo cuando es cuantitativo. Pero nosotros nos vamos a la parte cualitativa para empezar a ver nosotros en esta parte cómo cuando yo evalúo, si juzgo, tengo que hacerlo, observo y sistematizo. Y cuando hago este proceso cualitativo me voy más hacia lo actitudinal, hacia la valoración de las acciones, de la comunidad, de las respuestas, de los usos, de las prácticas, de la vida, cómo se va llevando. Y entonces no veo productos, sino veo procesos. ¿Qué más hago? Estimo, valoro, aprecio, reparo, advierto, optimizo para llegar a la sistematización. ¿De qué? Pues de la propia forma de hablar de cada uno, para que vayamos valorando y vayamos haciendo las cosas en una manera más pragmática. Con todo esto, yo puedo entonces, al evaluar, tener una orientación, tener una información para poder decidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quiénes o cuándo lo voy a hacer. Cuando entramos al grupo, lo más importante que uno observa como maestro de comunicación son las interacciones comunicativas. En esas interacciones comunicativas nosotros siempre vemos el lenguaje y el método, o la lingüística y la pedagogía, como dos procesos que no se van a separar. Por ello es importante que todos los maestros entendamos que si somos buenos planeando, si somos buenos preparando las actividades que voy a presentar, lógico es que también busquemos una forma lingüística adecuada, sencilla, clara y que tenga palabras de los temas, de los contenidos para que le vayan abriendo las posibilidades al niño para encontrar nuevas formas de comprender a través de una lingüística o de un vocabulario que sea adecuado para su grado y para su edad, ¿verdad? Estos dos procesos interactivos, lingüística y pedagogía, pues ciertamente que yo donde los voy a ubicar es en las situaciones comunicativas, pero estas situaciones comunicativas tienen que salir de lo real, tienen que salir de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. No vamos, imagínate o piensa, no, lo que estés haciendo para darle esa objetividad, para que realmente el niño vea lo que vale eso que estamos haciendo. Hablar del aquí y ahora, situar los aprendizajes, los temas, el vocabulario, situarlo para que el niño lo pueda entender. A través de esto, pues nosotros podemos también tener esa posibilidad de ir viendo las dificultades, de ir viendo las producciones, los procesos, de ir viendo cómo le hago para que realmente emerja la pragmática. Para que todas las situaciones que se puedan dar de dificultades pragmáticas las podamos entender y las podamos trabajar, ¿verdad? Ciertamente que la pragmática es un área compleja, pero tenemos que aprender a salir adelante de ella. Evaluamos en el aula, maestros de comunicación. Entramos a ver dinámicas, procesos, formas de comunicar y entonces ahí podemos ver un perfil comunicativo grupal. Y en ese perfil de grupo nosotros vamos a ver el lenguaje que usa el maestro, el lenguaje de los niños. Vamos a ver cómo coinciden esos lenguajes, cómo se dan tiempos, cómo se dan espacios, cómo hay acciones que son semánticas, pragmáticas, fonológicas. Las vemos dentro de lo que esté aconteciendo en el grupo. Ahí tiene que haber teoría, tiene que haber lingüística y pedagogía. Y debemos de verlo en ese espacio
porque es la parte formativa que le va a permitir a los niños comprender la vida a través del lenguaje, ¿verdad? Ahí vemos entonces nosotros el dominio que tiene el maestro sobre el tema, sobre el vocabulario. Y vemos también qué criterio está haciendo o tomando el maestro para que realmente lo que esté trabajando sea auténtico en un proceso comunicativo. Ciertamente que también a través de la pragmática podemos dejar ciertas cosas como ambigüedades o algunas situaciones, pero tenemos que ver que esa interacción comunicativa realmente sea auténtica, lo más situado, lo más real, lo más creíble por parte de todos los que estemos en ese espacio comunicativo. Cuando nosotros evaluamos el área del lenguaje en el aula, nosotros tenemos que ver las dos partes de la comunicación. La comunicación que utiliza normas y donde utiliza ideas y criterios, pero también tenemos que ver la otra, la que se vive, la que se practica con emoción, sentimiento, realmente con un conocimiento lingüístico, pero también con un conocimiento, con un dominio de esa parte comunicativa, ¿verdad? Esta evaluación nos permite ver en esta dualidad, en esta doble forma, pues ver los enfoques estructurales, ver el contenido o la idea que tengo yo de las palabras, de la comunicación, de todo, pero también me va a dejar verlas en el uso, verlas en la práctica, ahí nos va a dejar realmente observarlas, ¿verdad? Y entonces aquí la evaluación toma esta parte de ubicarse precisamente para valorar la actuación. Esa actuación que todos ponemos sobre la mesa, maestros, alumnos, padres y todo mundo, porque esa actuación es la que le va a enseñar al niño, ¿verdad? Esa actuación, no lo que escribo, sino cómo vivo, cómo pienso, cómo me dicen, cómo respondo, cómo interactuamos ahí con la comunicación, es lo más importante porque eso es lo que hace auténtico a una situación comunicativa, ¿verdad? Y claro que en todos los procesos vamos a tener oportunidad de plantear y replantear situaciones para que nos quede más claro a todos. Cuando yo entro a evaluar al grupo, no me interese tanto, ¿qué tanto? ¿Cuántos? Que no me interese tanto lo cuantitativo, sino que realmente yo vaya por las cualidades y que yo pueda encontrar la funcionalidad de la comunicación a través de diferentes estrategias que yo pueda utilizar. Puedo utilizar diferentes instrumentos para evaluar, test, escalas, muchísimas cosas puedo utilizar realmente para tener una radiografía cualitativa. En este caso puedo utilizar comparaciones, juicios, referencias a criterios, aportes de información, procesos, toma de decisiones, puedo llevar rúbricas, muchas cosas, ¿verdad? Y yo ahí, a través de esos instrumentos diferentes, diversos, que realmente me den la idea de lo que quiero evaluar, entonces yo puedo tomar en cuenta cómo voy a evaluar el acto, ¿sí?, de la evaluación, porque no es precisamente un solo proceso, no, es una acción que me va a dar idea, que me va a dar información, que me va a permitir comprender algunas situaciones para que las pueda intervenir, ¿verdad? A través de datos que yo puedo observar de cómo el niño avanza, cómo el niño domina, qué dificultades tiene, qué le falta al contexto, qué puedo cambiar en la metodología. Todo esto me va a llevar realmente a hacer una evaluación que forma, una evaluación que lleva, que construye, que permite, ¿sí? Y no realmente nada más entrar a un proceso de enseñanza, sino entrar a un proceso de aprendizaje. Y entonces aquí nosotros vemos que la evaluación formativa se puede dar cuando el docente se implica, cuando el docente reflexiona sobre lo que está haciendo, qué de lo que ha propuesto tiene calidad para sacar lo mejor que espera de sus alumnos, ¿sí?
Él busca, él crea, él hace, él transforma, ¿sí? Todo lo que hace en el grupo y realmente entra a un proceso analítico cualitativo en donde pone la atención en el proceso de enseñar y aprender. ¿Y quién enseña y quién aprende? Maestros y alumnos. Todos aprendemos y todos enseñamos en esta parte valorativa de la evaluación formativa, ¿verdad? Los docentes necesitamos conocer de lo que hacemos, qué es lo más importante, qué estamos buscando, ¿sí? Como maestro probablemente me interese mucho que lea, escriba y haga matemáticas, pero también me debe de interesar lo que es la parte comunicativa, lo que es la parte de la de comunicación que realmente muestre emociones, sentimientos, pensamientos y que lleve al niño a una oratoria creíble, ¿verdad? Y que estos procesos se vayan dando y que realmente el maestro pues pueda tener esa participación de los niños y la participación propia. En estos cuadros encontramos cómo hay una forma de evaluación que lleva a controlar los aprendizajes, pero en este caso estamos viendo cómo la evaluación a nosotros nos va a servir como un recurso para enseñar y aprender. En esta parte encontramos nosotros que tenemos que tener objetivos que se adapten, objetivos que valoren los progresos, objetivos que realmente le den un valor a lo que estemos sacando, no como una calificación, sino como un proceso, un avance. También en esta evaluación como recurso tenemos funciones. La evaluación tiene que motivar, tiene que llevar a negociar, tiene que llevar a optimizar los procesos, si no el niño se va a sentir asustado, no va a colaborar, no vamos a tener los datos que estemos buscando, ¿verdad? Dentro de la evaluación tenemos también rasgos. Dentro de los rasgos hay aprendizajes, que esos aprendizajes nos van a llevar a transformar las situaciones, ¿verdad? Nos van a ayudar a valorar de manera cualitativa los aprendizajes que estemos trabajando, nos van a llevar a trabajar situaciones externas e internas de manera complementaria, de manera natural, de manera crítica, de manera vivencial y situada, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener ciertos espacios o ciertas dinámicas que extiendan las posibilidades, que podamos utilizar los recursos una y otra vez hasta lograr tener el dominio, ¿verdad? Nos ayuda a evaluar qué sucede, cómo vive el alumno dentro del aula, qué se le enseña, qué aprende. Una de las partes más interesantes de la reflexión del docente en el grupo es esa, reflexionar qué pasa con lo que hacemos, qué tanta calidad, qué tanta posibilidad tiene el niño de que con lo que estamos haciendo aprenda lo que queremos que aprenda. ¿Estamos llevando el camino correcto? Realmente los materiales, realmente la forma y la comunicación es la que estamos buscando. Cuando nos centramos en los procesos, nosotros consideramos los planes y programas. Nosotros consideramos los aprendizajes y consideramos las actitudes. Y entramos al procedimiento, al concepto y a la actitud para que realmente este proceso de evaluación me lleve a conocer, me lleve a explicarme y a comprender qué es lo que voy a hacer para al final de cuentas saber contrastar esta realidad que estoy evaluando y poder intervenir en ella. Cuando yo evalúo el lenguaje en el aula, pues tengo que tomar en cuenta todo lo que esté aconteciendo en el aula. Tengo que ver dentro de la comunicación la coherencia, la pertinencia, tengo que ver que realmente la pragmática se esté dando, tengo que ver el circuito del aula cuando hay un emisor y un receptor, tengo que ver la competencia y la actuación, ¿verdad? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? ¿En qué tipo de pruebas? La competencia lingüística que se maneja en el salón realmente me debe de llevar a comprender hasta dónde el maestro que está frente a grupo necesita apoyo de mi parte o hasta dónde los alumnos, de qué manera podemos hacer llegar la información de las dimensiones de la comunicación para que se pueda dar
No nada más enseñamos al enseñar a leer y escribir, enseñamos con nuestras palabras, enseñamos con nuestra comunicación. Por eso, maestros, es importante que practiquemos. Si sabemos que en ciertas ocasiones no somos muy precisos con lo que pedimos, practiquemos haciendo frases, practiquemos grabándonos, dando algún sistema instructivo para que realmente podamos tener criterios adecuados para poder salir adelante con lo que estamos buscando, ¿verdad? Para que realmente no nos falte esa parte. Es que no conozco, es que no domino y me falta esa parte. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra es muy importante en los procesos comunicativos. ¿Cómo la digo? ¿Cómo la comparto? ¿De qué manera se trabaja esta parte? Cuando yo ya estoy en el aula, bueno, ya sé que voy a enseñar a través del habla, a través de la pragmática, voy a enseñar todo lo que necesite saber el niño para comunicar, porque primero lo piensa y lo habla y después lo escribe, después lo lee, sí, pero primero se maneja en esa parte de la comprensión que tenemos que aprender nosotros como docentes para que realmente podamos manejar de una manera integral y completa lo que estamos pretendiendo enseñar a los niños, ¿verdad? Cuando yo ya hice una evaluación, entonces tiene que haber propuestas. Y las propuestas, en este caso, este modelo, pues es un modelo que vamos a hacer para ubicar la comunicación, cómo se expresa y cómo se comprende dentro del aula. Cómo la expresa y cómo la comprende el maestro, cómo la expresan los niños, cómo la comprenden, para que sea realmente un circuito que tenga ese proceso de sistema o ese sistema para que realmente podamos avanzar en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entrar a revisar qué tantos aciertos, qué tantas dificultades, qué tantos procesos para que realmente podamos encontrar formas para poder avanzar en lo comunicativo, ¿verdad? Todos los estadios o momentos que nosotros evaluamos nos llevan a entender situaciones. Si yo reviso al niño en el recreo, al andar detrás de él para ver cómo comunica, tengo datos y los anoto. Si yo veo en la clase de inglés, en la clase de física o lo que sea, yo tengo que sacar datos para que realmente pueda tener una idea completa de cómo está yendo el niño en ese proceso lingüístico de aprendizaje, ¿verdad? Todo esto, bueno, pues lo vamos a ir viendo, que esto se va a ir dando de manera recurrente y en lo que es el espacio interlengua. ¿Cómo tienen los aprendizajes previos? ¿Cómo le trabajo? Y cómo va a ir cambiando en ese interlengua. Y cómo el niño va desarrollando cierta competencia transitoria en este momento para realmente ir avanzando. Conocer una palabra, ubicarla, situarla, ver su procedencia, ver todo lo que tiene que ver con el concepto para que se le quede y poder aplicarlo. Cuando nosotros ya estamos listos para hacer una propuesta de lenguaje, porque ya evaluamos, ya vimos al maestro, a los niños, los materiales, los programas, todo eso, entonces nosotros tendremos que tomar en cuenta qué tantas habilidades tienen los niños y qué tantas habilidades tengo yo, porque no basta con que el niño me llene los cuadernos y me haga copias y esto, no, nosotros necesitamos saber cómo le vamos a enseñar al niño a saber y cómo le vamos a enseñar a hacer. Eso es muy importante porque tengo que tener claros mis propósitos para poder entrar a un grupo con propósitos, metas y todo para realmente poder saber qué puedo usar, de qué manera lo voy a hacer. Y en este caso cuando nos dice, si tú quieres tener en esta parte evaluativa y en esta intervención mayor incidencia en la vida de esa heterogeneidad, entonces utiliza cuestionarios, utiliza pautas de observación, listas de observación, criterios para hacer o verificar algunas habilidades, ver algunas escalas descriptivas, de valoración, todo eso. Es importante que lo manejemos. No podemos entrar con un mismo o con un solo documento a tratar de observar el contexto de los diferentes agentes. Tenemos que ser dinámicos.
Cuando ya estamos en el proceso del modelo, entonces vamos a ir viendo que tengo que elegir un test, un formato, una rúbrica, una lista de cotejo, que tengo que elegir una que me pueda servir. Maestros, es muy importante que ese formato me dé validez de lo que quiero conocer, que ese formato realmente me permita ver si la metodología en el proyecto, en el proceso es buena, ¿verdad? También que me ayude a ver lo cualitativo de los procesos, a ver las intervenciones, a ver los distintos saberes, a ver todo lo que esté pasando para ver si checa con lo que se plantea y con lo que se hace, ¿verdad? Tenemos que ver que realmente el modelo formativo es parte de la vida, de la didáctica y de la lingüística, y que tiene que haber materiales, tiene que haber recursos. No podemos hacer las cosas sin recursos, sin apoyos, ¿verdad? Antes de poner en práctica cualquier instrumento, tengo que conocerlo, tengo que haber revisado pues todas las características de tiempo, de autor, dónde se hizo, cuándo se hizo, qué partes de otros test puede incluir, para qué me va a servir, si de esta prueba puedo tomar una parte para revisar un aspecto de la comunicación o la aplico toda o elijo algo de algún test para que realmente pueda ser esa aplicación del conocimiento que viene en los documentos para que realmente pueda tener esa evaluación global o más completa, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos ahí en este proceso, vamos a ir viendo cómo todos los que estamos dentro de ese perfil comunicativo vamos cambiando, maestros. Vamos teniendo cierta disposición a hacer las cosas de una manera formativa. Por eso es formativo, porque me va a ir llevando me va a ir permitiendo crecer. Y entonces dentro de esta evaluación tengo que tener objetivos, maestros. Esos objetivos me deben permitir guiar al alumno, pero a la construcción del aprendizaje del alumno. Me debe llevar a identificar dificultades, y las dificultades no nada más están en el niño. Tengo que abrir los ojos también para saber esa parte. Me va a ayudar a saber qué estrategias me pueden permitir con Juan, con Lupe, con Mari, con quien sea, qué puedo hacer para realmente lograr el objetivo que esté buscando, ¿verdad? Y también me va a ayudar a mí a desarrollar mi lingüística. A todos los que estemos dentro de estos procesos nos va a ayudar. Así que cuando una escuela tiene la presencia de un maestro de comunicación, tiene la posibilidad de cambiar ideas, de cambiar formas, de transformar la comunicación, porque a eso vamos, a compartir, a poner sobre la mesa esas formas que necesitamos sacar, que necesitamos vivir, ¿verdad? Dentro también de esta evaluación hay funciones, maestros, y estas funciones nos tienen que dar idea o informarnos sobre cómo se está dando el proceso de enseñanza, cómo se está planeando, de qué programa, plan o guía estamos sacando las acciones, ¿verdad? Es muy importante. No podemos trabajar en un grupo sin estar tomados de la mano de la currícula. Tenemos que estar todos, comunicación, grupo, todo mundo, partir de lo que son las habilidades o las competencias básicas de cada una de las asignaturas, ¿verdad? También tenemos que medir nosotros las actitudes de los alumnos y lo vamos viendo, de verdad que se puede revisar muy bien la parte social, la participación, la relación que se da entre maestro y alumno, entre alumnos como clase, como esa facilidad que van teniendo para ser autónomos y para ser responsables. También nosotros vamos a valorar las dificultades y los errores, porque siempre se van a dar, ¿verdad? Y vamos a poder entender qué metodología, qué contenidos, qué recursos, qué tiempo, qué actividades estamos utilizando y que nos sirvan. Si no nos sirven, los podemos cambiar, tenemos esa flexibilidad, ¿verdad? También tenemos información y orientación sobre todos los aspectos que se pueden dar en cada niño, sobre los aspectos actitudinales o por objetivos,
Vamos a ver todo lo sociocomunicativo, lo afectivo-lingüístico, todo. Estamos observando. El maestro de comunicación tiene que tener una visión completa de lo que necesita conocer dentro del aula. Por eso, maestros, todos, aunque no seamos de comunicación, tenemos que revisar la parte comunicativa. ¿Cómo a través de mi lenguaje, cómo a través de mi lingüística logro propósitos o pierdo oportunidades si no sé trabajarlo, si no tengo el dominio, la habilidad, el tono, la forma? Voy a perder muchas habilidades. Los objetivos de la evaluación nos van a permitir tener muchos datos, maestros. ¿Sobre qué? Pues sobre todo lo que tiene que ver con las capacidades, los dominios, las actitudes, todo realmente para poder ver cuáles son las más funcionales para que los alumnos crezcan, aprendan, hagan. Eso es importante, ¿verdad? Y dentro de la evaluación tomamos muchas notas para tener más datos. Este paradigma cualitativo que estamos implementando dentro de la observación del lenguaje en el aula, pues nos tiene que llevar a aprender realmente cuáles son las características de los instrumentos de la evaluación cualitativa. ¿Cómo debo de observar? ¿Qué debo de observar? ¿Cuándo entro? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reviso qué contenidos o qué saber se está aplicando? ¿Cómo reviso la norma, la metodología? ¿Cómo reviso esa parte para ayudar, para realmente cuando yo dé una instrucción, una sugerencia, pueda servirle al otro, ¿verdad? Que pueda saber y entender que algo esté limitado o que algo esté dificultando, ¿verdad? El proceso de enseñanza. Aquí nosotros con este modelo pues no vamos a limitarnos a tratar de ver una sola cosa, sino que vamos a ir a ver a todos, al docente, al padre, al niño. Tenemos que estar trabajando en todo eso, ¿verdad? Esos datos realmente nos van a ayudar muchísimo a salir adelante en esta evaluación. Y los aspectos que evalúa esta evaluación pues son principalmente relacionados con esto. Miren, tenemos que revisar cómo son las interacciones, tenemos que revisar en esas interacciones cómo se delimita, cómo se concreta y cómo se corresponsabiliza el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacerlo dinámico, para hacerlo comunicativo realmente. Esta prueba tiene también un carácter holístico, o sea, es más amplio, ¿verdad? Y va a tomar en cuenta aspectos, contenidos, saberes, habilidades de áreas, secuencias, pues todo lo que es la vida dentro del área. Y yo tengo que estar presente porque no nada más le voy a recomendar al niño, di tantas palabras, lee esta lección. No, le voy a recomendar formas de cómo hacer una comunidad comunicativa, de cómo sumarse, de cómo utilizar los aprendizajes, las palabras, los conceptos que tiene para compartir el crecimiento de todos, también del maestro, ¿verdad? Y claro que voy a hacer observaciones, claro que voy a estar y luego las voy a hacer directas, indirectas, profundas, como se me pueda ir dando precisamente, porque todo el año voy a estar en una fase de seguimiento, probablemente no de evaluación diagnóstica, pero sí de seguimiento. Vamos a ver aquí qué tanto puedo utilizar los recursos, ¿sí? De qué manera, en qué profundidad los puedo tener y los puedo reutilizar, ¿verdad? ¿De qué manera? Entonces aquí voy a ir viendo que esto me va a servir para ir haciendo algunas revaloraciones, algunas reafirmaciones para poder avanzar, ¿verdad? Las fases del modelo, pues nosotros ya debemos de saber, igual que en todas las situaciones, el inicio, el desarrollo y el final. Yo me voy a poner lista cuando entre a hacer una evaluación para ir viendo la información didáctica, metodológica, la curricular y que veamos que lo que esté pasando en los grupos no sean procedimientos de control o normativos, sino que realmente tengamos propósitos para lograr el aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Es a través del lenguaje, a través de la comunicación. Si dentro de un grupo
no hay una comunicación fluida, no hay un perfil que realmente desarrolle habilidades para que todos quieran comunicarse, no, ahí esa barrera no sería del niño, sería de un mal perfil lingüístico en el grupo, sería de falta de oportunidades de escuchar a un buen narrador, de escuchar a un buen orador para poder aprender en este tipo de situaciones, ¿verdad? El trabajo de la escuela siempre nos permite ver dificultades en todos, ¿eh? En mí, en el maestro, en el niño, en el padre, en todos. Y cuando ya identifico las dificultades, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues trabajarlas, ¿verdad? A través de una forma muy diplomática, pero también científica, tengo que compartir con los maestros qué podemos hacer, cómo vamos a llegar a cada uno de los momentos de trabajo con la idea de desarrollarlo mejor, desde la planeación hasta la concreción de los resultados, hacerlo de la mejor manera. Cuando yo hago un modelo de evaluación y de intervención y todo, me fijo en el currículum, me fijo en los contenidos. Y entonces me voy a ir yendo por partes, voy a ir viendo las fases o los procesos de la evaluación. Aquí tenemos en este cuadro, tenemos que las fases van a ser estas 5. La reflexión, los criterios, la aplicación, el análisis de datos y los informes que podamos estar dando. En cada uno de estos momentos nosotros podemos ver que podemos, por decir, en la parte de la reflexión y los criterios, podemos ver que hay una previsión. Aquí yo estaría en un nivel de concreción todavía y estaría planificando. En la siguiente parte, que es la aplicación, entonces yo debo de generar pautas de observación y estaría en un nivel diferente y estaría en la actuación. Para luego irme al análisis de datos, que me va a llevar a la revisión de los procesos con los que estuve conviviendo, para poder hacer un informe y tomar decisiones, las decisiones más correctas, ¿verdad? Con estos procesos realmente vamos a valorar varias cosas. Vamos a valorar lo que se está haciendo en el aula. Vamos a prevenir de qué manera mejorar los procesos. Vamos a concretar, explicar y negociar algunos criterios de evaluación. También vamos nosotros a tomar en cuenta en esa evaluación que realmente me lleve a una comparación de quién, del niño con él mismo y del niño con otros niños para ir viendo los niveles de logro. Estas formas o fases me van a llevar también a que yo sistematice la forma en que voy a ir dándole seguimiento. A través de qué, si en cuadernillos o de lo que sea, cómo le voy a ir haciendo, ¿sí? Para poder pasar por estas frases, planificación, actuación y revisión. Cuando yo tengo ya toda la información de la evaluación, entonces yo puedo tener una flexibilidad y entonces como maestro podré adaptarlo, podré ampliar, profundizar o hacer lo que quiera porque tengo el conocimiento de lo que estoy evaluando. Cuando estoy ya en la parte del modelo evaluativo, entonces tenemos que tener claridad en el mismo, tenemos que tener metas, tenemos que ser muy descriptivos en lo que estamos buscando, precisamente para saber y comprender que lo que estamos aplicando nos sirve para conocer y poder intervenir y no nos sirve nada más como algo pasajero o como algo que a alguien se le ocurrió, pero que no me va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta todo eso y es importante que cuando nosotros estemos trabajando como comunicadores, pues que tomemos en cuenta precisamente que vamos a encontrar eso, la lengua dentro del aula, ¿verdad? Dentro de las fases de la planeación, aquí vienen explicadas las anteriores, cómo se planifica, cómo se concreta, cómo se elaboran los instrumentos, cómo se analizan los datos y cómo hago el informe de evaluación. Todo esto es importante que el maestro lo reconozca y que lleve en cuenta esas fases, que no vaya sin un orden, sin un sistema, sino que tome en cuenta esas fases, ¿verdad? Es importante porque nos lleva a concretizar y sobre todo a comprender
¿Qué voy a hacer para enseñar? ¿Y qué voy a hacer para que el niño realmente quiera hacer? ¿Sí? Y bueno, empezamos a ver que en el aula hay un montón de situaciones que uno dice, ¿será comunicación? ¿Qué será? Pero no me debo de perder. Los aspectos comunicativos los trabajaré como comunicativos, no como pedagógicos. Aunque yo vea la pedagogía y la lingüística, yo los aparto a las dimensiones de la comunicación para poder entender lo que estamos buscando, ¿verdad? Y entonces todo este tipo de situaciones, cuando evalúo la parte didáctica en el lenguaje, entonces me lleva a entender pues qué necesito para realmente poder avanzar. Y nos dice en este documento que los criterios pluridimensionales me deben de guiar a esto, a encontrar solidaridad en el conocimiento lingüístico, ¿sí? A ver cómo se van a activar todas las formas de evaluación, de comprensión y de actuación, que es lo que estamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Cuáles son los factores que están ahí de por medio, cuáles son los contenidos, las normas, ¿sí? Vamos a ver el grado de dominio que el niño o el maestro tiene, cómo el niño realmente amplía, asimila y sigue aprendiendo a través de que se le corrige, de que se le vuelve a repetir la situación para que vaya avanzando en estos procesos. Cuando evalúo, tengo que asumir riesgos, siempre no sabemos qué vaya a pasar, y según el niño, el tiempo, lo que sea, ¿verdad? Vamos a integrarnos nosotros con un modelo elegido, ¿verdad? Ya con los materiales en la mano, para poder comprender, para poder saber guiar, sobre todo saber guiar, ¿verdad? Tenemos que pensar y repensar qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. No se me puede ocurrir de una manera tan de improviso. Tengo que pensar y planear, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mis objetivos sean claros, para que mis objetivos sean coherentes y para que mis objetivos realmente faciliten la negociación y el aprendizaje. Sabemos que los modelos de evaluación todos tienen pros y contras, pero nosotros al conocer algunas de ellas vamos a saber tomar en cuenta los rasgos o las dificultades que podemos enfrentar al evaluar a un niño, a un grupo o a un grupo de personas o maestros, ¿verdad? Y entonces esta evaluación formativa pues me debe de llevar a revisar los métodos, las técnicas, la parte didáctica para saber yo si realmente dio o no resultado lo que estábamos trabajando. Es importante que todo el mundo sepa cómo aclararse las ideas para poder intervenir, para poder estar en los procesos, ¿verdad? Nos lleva a tener datos, a tener ubicación de barreras, a saber cómo le voy a dar, a identificar pues de qué manera debo de estar implicado en los procesos. Muy importante eso. Qué información necesito, cómo me prevengo, qué recursos busco para poder entrar a este proceso, en qué dominio me voy a mover, en qué espacios, en qué parte del aprendizaje del niño me subo a su ritmo, ¿verdad? Cómo nos interrelacionamos en el diagnóstico, en los objetivos, en la provisión de la adaptación y ir sabiendo todo. A través de este proceso diagnóstico, pues yo tengo una idea completa de lo que estoy buscando y me puede servir para todo el año y para todos los grados cuando hago una observación del grupo, para tener esa idea que necesito saber y conocer de las escuelas, ¿verdad? Todo esto pues, me va a llevar a comprender los procesos de aprendizaje y entonces voy a ir viendo cómo ellos manejan esta información para que les sirva, para que les ayude, para que realmente los lleve a que todos los niños puedan avanzar, ¿verdad? Todo este tipo de evaluación, aquí en estos documentos nos dice a dónde vamos, a conocer al niño, a conocer los procesos, a conocer la pragmática, para saber realmente que la participación y la concreción de la comunicación de los niños es situada, realmente es real y eso le va a ayudar al niño a comprender, a compartir, a implicarse, a discernir, a justificar,
a valorar todo lo que el mundo le está dando para que realmente le saque provecho, ¿verdad? Eso es lo más importante. No es nada más llegar, medio hablar, no. Transforma las escuelas, transforma las aulas, transforma la vida de los niños y de los maestros que coinciden contigo. Tenemos que ayudar que los procesos que estemos utilizando pues realmente nos ayuden a todos a querer ser evaluados, a evaluar a los otros, a hacer todos los procesos de evaluación para realmente mostrar cómo estamos y poder intervenir en esto. Al tener este proceso logrado, realmente las barreras, las dificultades, las problemáticas van a ser el insumo para que yo haga mi plan de atención. Si no evalúo maestros, voy a ir con una propuesta igual. Y voy a decir, es lo mismo en esta escuela, es lo mismo en este grupo, es lo mismo, porque no tengo una claridad, porque no sé a qué voy, porque me quedan algunas inconsistencias al no evaluar, al no revisar, al no entrar al aula, al no perseguir al niño, al no platicar con los padres, al no triangular la información, me quedan muchas dudas. Y sí, hago buenos tratamientos, pero probablemente no estén a la medida, probablemente lleven más tiempo, probablemente al maestro de grupo no le llamen la atención. Y esta evaluación al grupo, maestros, no es tanto para evaluar a los niños, es para evaluarnos todos, es para transformar y para que un día no digamos el problema es la comunicación, no, sino que sea la comunicación la que nos ayude a salir de los problemas. Eso creo es muy importante en estos procesos de evaluación.